dejo para ustedes. El 3 y el 4 dice, calcule el pH de las siguientes soluciones, y tienen esas 4 soluciones, y en el 4 dice, calcule la concentración de protones en micromoles de soluciones cuyos pH o pOH son los que constituyen. Entonces, vamos a ver básicamente cómo era que, hacemos un repasito de cómo era la ecuación del pH. Recuerdan que, bueno, es menos el logaritmo de la concentración de protones, y el pH más el pOH da 14, ¿sí? Y acá tienen las equivalencias, porque hay algunas que están en micromolar, o las tenían que pasar, hay una parte que la tienen que pasar a micromolar. Entonces, anótense esto, ¿sí? Es milimicronano, y es cada 3, ¿sí? De 1 molar es 1 por 10 a la 3 milimolar, 1 por 10 a la 6 micromolar, y 1 por 10 a la 9 nanomolar, ¿sí? Esto cuando hacen ejercicios, y sobre todo en los exámenes, fíjense bien, cuando tienen el pH, porque a veces les damos el pH y lo tienen que pasar, fíjense bien cuando lo pasan, porque decir 1 por 10 a la 6 es 1,000,000. O sea, es 1.000.000 micromolar. 1 molar es 1.000.000 micromolar, ¿sí? Fíjense si algo tiene que ser muy pequeño, traten de imaginarse estos números de alguna manera, si algo es muy pequeño o muy grande, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que cuando es menos a la 7 es 0, y todos los ceros. En cambio, en este caso, que es positivo el valor, es 1.000.000 micromolar, ¿sí? Entonces cuidado con eso de los signos en los exponentes, ¿sí? Fíjense bien de no confundirse. Cuando hacen las reglas de 3, de no poner, en vez de poner 1 molar es 1 por 10 a la 6 micromolar, ponen a veces 1 por 10 a la 6 molar es 1 micromolar. O sea, lo ponen al revés, y ahí se les da cualquier cosa. O sea, tengan en cuenta bien esto. Cuándo es el signo negativo o no, y cómo sería la distribución de los ceros y para qué lado, ¿sí? Bueno, en el ejercicio 3 vamos a hacer 1, y ustedes después hacen el resto. Calcula el pH en la siguiente solución. El A era este. Entonces van a aplicar la ecuación de pH. Cuando se les pregunta, si hay alguna vez que les preguntan una pregunta teórica, ¿qué es el pH? Estuvieron muy bien hoy cuando yo les pregunté qué es el pH, y me dijeron, es los protones, son estos. No me dijeron, es menos el logaritmo de la concentración de protones, porque decir eso es la ecuación de cómo se obtiene el valor, pero pH no es menos el logaritmo de la concentración de protones, esa es la ecuación con la que se obtiene el pH. pH es los protones que se encuentran libres, o la cantidad de ácido que está libre en el medio, o la acidez del medio, ¿sí? Claro, lo que representa la acidez del medio. Entonces, en el primer dato, que era 1 por 10 a la menos 6, les va a dar 6. ¿Se acuerdan que bajábamos el exponente? ¿Sí? Menos por menos, me va a dar 6 positivos. Entonces el pH es 6. En el B, que es la concentración de oxidrilos, y lo tengo en nanomolar, ¿sí? Y 1 molar es 1 por 10 a la 9 nanomolar. 1 nanomolar es 1 por 10 a la menos 9 molar, ¿sí? A la menos 9, ¿entienden? Si no entienden algo, me avisan. Bien. ¿Siempre, profe, tiene que estar en molar? Sí. Ok. Sí. El pH se saca con la concentración molar. Muy buena pregunta. Sí, siempre molar. Bien. Entonces, pOH menos el logaritmo de la concentración de protones. Nos la cuenta.
Acá van a tener que sí utilizar la calculadora, en el caso de los números anteriores es más fácil, pero en este caso tienen que usar la calculadora, y le va a dar 8,19. ¿Sí? Como les pide el pH, van a hacer la resta, y ahí les va a dar que el pH es 5,81. ¿Sí? Saben que ustedes lo sacan a partir del OH, de los oxidrilos, la concentración de oxidrilos, y van a obtener el pH. ¿Sí? Acá les dice en el ejercicio 4, calcule la concentración de protones en micromolar de soluciones cuyo pH y pOH son, y acá está el pH igual 3. Entonces, como tengo que sacar la concentración, lo que voy a tener es que despejar la concentración de protones, ¿sí? Voy a colocar los datos que tengo y dar la cuenta. Yo ya sé la concentración de protones, pero la necesito en micromolar, ¿sí? Y 1 molar es 10 a la 6 micromolar, 10 a la menos 3 micromolar es 1000 micromolar, ¿sí? O sea que la cantidad de protones es igual a 1000 micromolar. Entonces, para hacer eso, para pasar de pH a la concentración de protones, lo que ustedes van a hacer en la calculadora Casio, las que son las más comunes, es apretar Shift, le vamos a dar la forma en que lo hacen en la calculadora. Shift log, ¿sí? Que sería el anti-log, sería Shift log, menos, y el valor de pH, en este caso 3, ¿sí? Es igual, lo mismo. Y ahí les va a dar el valor de 1,1. ¿Sí? Esta, les decimos que es la calculadora esta en general, que es la que más comúnmente tiene todo el mundo, pero puede depender de las calculadoras. Las calculadoras más viejas se hace al revés, se pone el menos antes, anti-log, shift-log y el número, pero depende de la calculadora. En general, este es el formato más común de utilización de las calculadoras. ¿Sí? En el caso del pOH, ¿sí? Ahí tenemos un pOH de 8,6, pH más pOH era 14, entonces hacemos la cuentita, despejamos el pH y me queda que el pH es 5,4. Ahora, ¿cómo saco la concentración de protones? Me da esto. Hago la cuenta y si hago la cuenta de los molares a micromolar, era como me lo pedían, un molar era 10 a la 6 micromolar, 3,98 por 10 a la menos 6 molar, que es como me lo da a mí el valor de pH, X, y me da que es 3,98 micromolar. ¿Sí? Esto es el uso de la calculadora y matemáticas, simplemente es pasaje de término y nada, es fácil, pero bueno, lo queríamos dar para que ustedes hagan todo el resto de eso. Y en este caso, otra vez, en el caso, para obtener el valor, otra vez aplica shift log menos 5,4, ¿sí? Igual, y ahí les da el 3,98 por litro, ¿sí? Ese es el ejercicio 3 y 4, tienen otros valores para hacer, practiquen, háganlo, fíjense que si les sale bien con su calculadora, si su calculadora se maneja igual que esta, o tienen alguna duda y la traen. Vamos a hacer el ejercicio 5, en el cual vamos a hacer gráficos, de los cuales ustedes no están muy acostumbrados, pero
necesitamos que tomen un poquito de atención, presten atención, porque esto es bastante común que se tome o se les dé un gráfico y que lo tengan que analizar. Dice, dadas las soluciones de cloruro de calcio y sacarosa que se muestran en la tabla, se obtuvieron experimentalmente los siguientes valores de temperatura de ebullición. ¿Sí? 0,01 molar, 100,017. Ustedes observen que es cloruro de calcio y entonces es un poco más de 100 grados todas, ¿sí? 0,2 de concentración, 100,031 y 0,4 da esto. Y la temperatura de ebullición de la sacarosa da estos valores. Entonces dice, grafique en un mismo par de ejes las temperaturas de ebullición en función de la concentración molar, que es la que nos dan acá, para cada soluto. Cuando a mí me dicen que grafique en un par de ejes temperatura de ebullición en función de la concentración molar, me están hablando. El primer término que me dicen es la temperatura de ebullición. Me están hablando de que es la variable dependiente. Y va en el eje de la Y, ¿sí? Que es el vertical, en función de la variable independiente, que es la concentración molar. Por eso dice temperatura de ebullición en función de la concentración molar. La concentración la voy a poner en el eje de las X, que es el eje horizontal, ¿sí? De las abscisas. Esto ténganlo en cuenta porque muchas veces les pedimos un gráfico y no saben cómo elaborarlo. No lo pongan al revés, ¿sí? No miren esto y entonces dicen, concentración en función de temperatura, porque primero está la concentración y después la temperatura. Lean esto. Temperatura en función de la concentración molar. Entonces, temperatura en función de la concentración. Profe, sí. ¿Podrías repetir qué sería la concentración molar, si el eje X o Y? La concentración molar es la variable independiente, ¿sí? Porque la temperatura de ebullición es en función a esa variable. O sea, la temperatura de ebullición es la variable dependiente en función de la concentración molar, que es la variable independiente. Entonces, la variable dependiente va en el eje Y, que es el vertical. Y la concentración va en el eje X, que es la horizontal. Ahora lo van a ver igual porque yo... Perfecto, gracias. Pero acuérdense eso, cuando nosotros les decimos esto, ¿sí? Temperatura de ebullición o cualquier cosa que les pidamos, frecuencia, en función de concentración, en función de tiempo, lo que les nombramos primero va en el eje de la Y. Y en función de el otro va en el eje de la X. ¿Sí? Eso no se olviden. Eso lo tienen que haber visto, no sé, en el secundario, pero como siempre se lo olvidan o lo ponen al revés, yo se los aclaro para que sea un punto más en el examen. Bien, entonces, temperatura de ebullición en función de la concentración. Dice, fundamente las diferencias observadas entre ambas curvas, ahora nos vamos a fijar, identifique qué tipo de función presenta mejor los valores graficados, qué información se obtienen de la ordenada del origen y la pendiente, y extrapole el valor de la temperatura de ebullición del solvente. Ahora vamos a ir haciendo esto. Entonces, acá tenemos temperatura de ebullición en función de la concentración, como les decía hoy. Pongo las unidades de cada uno de ellos, ¿sí? Grados centígrados y molar, en este caso, ¿sí? Acá, ¿por qué hice este corte en paralelo de mi eje de las Y? Hice este corte porque los valores son todos 100, y un poquito, 100, y un poquito. 100, entonces, si yo hago 100,017, 100,005, se me va muy arriba el eje. Entonces, ¿qué hice? Corté el eje. Me fui a cualquier lado. Acá. Corté el eje, ¿sí? Así en paralelo, y empiezo de 100 en adelante, ¿sí? 100,005, por ejemplo. Ahora, esto lo hice yo para que lo vean. Ahora lo van a ver todo realizado, todo.
Entonces ven, está el eje cortado, esto está hecho con un programa, entonces me hace la gráfica de ambos lados y me hace la gráfica, pero lo importante de esto es que vean que es temperatura de ebullición en función de concentración, pongo las unidades, ¿sí? Y arranco a partir de acá más o menos y hago una escala que esté proporcional, ¿sí? Arrancando desde, por ejemplo, 99,98 y hago cada cierta cantidad 100. Entonces, 100,02. O sea, le voy agregando 0,2 cada cuatro palitos, ¿sí? 00, 002, 04, 06, 08 y 010. Y con esto yo ya cubría todos mis valores, ¿sí? ¿Se acuerdan si se acuerdan, la tabla es, si nos olvidamos del 100, es 005, 0012, 017, 031, 022, 063, o sea que con 08, 07, 08 ya recontra me alcanza, ¿sí? Entonces por eso está hecho de dos en dos, porque los valores son muy cercanos. Entonces graficamos esos valores, los tres valores de la sacarosa, de temperatura de ebullición de la sacarosa, y los tres valores de la temperatura de ebullición de cloruro de calcio en las tres concentraciones, 001, 002 y 004. ¿Está bien? En general tienen que tratar de que los gráficos les quede como de alguna forma proporcional, que sea un cuadrado más bien, ¿sí? Que no se les vaya uno de los ejes muy alto y el otro finito. Traten de equilibrarlo. Si tienen que acá poner más espacios entre los valores, que acá no importa, pero sí que sea proporcional entre valor y valor. O sea, entre 001 y 002 tiene que haber el mismo espacio que entre 002 y 003. ¿Sí? Y entre 003 y 004, no puedo poner cualquier cantidad de cuadraditos. Esto parece una estupidez, pero no saben la cantidad de exámenes bochados por ese tipo de cosas, porque no respetan los espacios, entonces los gráficos dan cualquier cosa. El gráfico tiene que ser representativo de la tabla, ¿sí? Entonces, tengo los valores de sacarosa y los valores de cloruro de calcio. Observen que no me dio una curva, me dieron unas rectas, ¿sí? Esta sería la recta más probable y esta es la recta más probable de estos tres valores. Y una tiene una pendiente más marcada que la otra, ¿sí? Y los valores en uno de los casos son más bajos que la otra. O sea, la temperatura de ebullición de la sacarosa es menor que la temperatura de ebullición del cloruro de calcio, ¿sí? A las distintas concentraciones. Observen cómo se empieza a separar esto, ¿sí? En las distintas concentraciones. Y nos preguntaban que, por un lado, que fundamentemos estas diferencias observadas, ¿sí? Estas diferencias que vemos acá. Entonces, por un lado, lo que decimos eran las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas, justamente, ¿de qué dependían? De la cantidad de partículas en las cuales se puede separar los solutos que tiene cada solución, ¿sí? Entonces, el I del cloruro de calcio es mayor que el I de la sacarosa, ¿está bien? Observen cómo se separa el cloruro de calcio y tiene un I de 3, ¿sí? Hay un calcio y dos cloruros, ¿sí? Y en cambio la sacarosa no se separa en nada, entonces su I es 1. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Perfecto. Entonces, esto hace que las partículas en solución, igual que la concentración, va a ser mayor de cloruro de calcio que de sacarosa, ¿sí? Si se van dividiendo y además si yo aumento la concentración, yo paso de una concentración de 0,01 a 0,02, voy a tener cada vez más partículas disueltas de esto, porque se me multiplica por 3, ¿sí? Entonces por eso se empieza a separar estas dos
rectas, porque me está aumentando el número de partículas disueltas. ¿Se entiende? Que al aumentar la concentración va a aumentar también el número de partículas y no de forma proporcional. Sí, profe. Entonces, la temperatura de ebullición de la solución, ¿sí? A igual que su concentración, va a ser la misma relación. La temperatura de ebullición del cloruro de calcio va a ser mayor que la temperatura de ebullición de la sacarosa, porque dependen de la I, del I de abajo, de la cantidad de partículas en las cuales se divide. ¿Se entendió? ¿Las diferencias? Perfecto. Bueno, el punto 5b decía identifique qué tipo de función representa mejor los valores graficados. ¿Sí? ¿Qué tipo de función? O sea, función matemática. ¿Qué información se obtiene de la ordenada al origen y de la pendiente? Y acá vamos a ver la ecuación del ascenso bulloscópico, ¿se acuerdan? En lo cual la podemos igualar a la diferencia de la temperatura de ebullición del soluto menos la temperatura de ebullición del solvente. Ojo, porque los colores acá son iguales a los de la recta, pero son dos cosas distintas, ¿sí? Acá está hablando de solvente y soluto de una misma solución, ¿sí? No del cloruro de calcio. Entonces, reordenando la ecuación anterior, ¿sí? Despejo temperatura de ebullición de la solución y me da la constante de ebullición por el I, por la molaridad, más la temperatura de ebullición del solvente, ¿sí? Y nosotros esto lo podemos igualar a la ecuación de la recta, ¿sí? A donde los datos los vamos a igualar. Entonces, I es igual a temperatura de ebullición, A es igual a la constante de ebullición por I, y X es igual a la molaridad, y B es igual a temperatura de ebullición del solvente. ¿Y qué es cada una de las cosas? Bueno, la temperatura de ebullición de la solución, ¿sí? SL es solución, SB es solvente, como venía diciendo, la temperatura de ebullición del solvente, A, ¿sí? En la ecuación de la recta es la pendiente, o sea que va a estar dada por la constante de ebullición y por el I, que tiene lógica que mi pendiente, ¿sí? Dependa del valor de I, porque es el número de partículas en las cuales se subdivide. La constante de ebullición es la misma para los dos elementos, ¿sí? Que es esta, ¿sí? 0,515, que es la del solvente, que es el agua, ¿sí? Grado centígrado por mol, molar. La B es la ordenada al origen, ¿sí? Que es la temperatura de ebullición del solvente. ¿Por qué la temperatura de ebullición del solvente, la B, la ordenada al origen? ¿Cuál es la ordenada al origen? Es el valor que está sobre mi eje Y, ¿sí? ¿Está bien? Sobre la ordenada al origen, que es el eje Y. ¿Está bien? Bien. Y es la variable dependiente, ¿sí? Que era la que habíamos visto, es el eje Y. Y el eje X es la variable independiente, ¿sí? Que es la concentración molar. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver. Entonces, acá lo tienen igualado todo en el gráfico. Entonces, la temperatura de ebullición del solvente es B, ¿sí? La X es la molaridad, ¿sí? La constante de ebullición por I es la pendiente, esta o esta. Y está muy bien que esta sea mayor porque el I es mucho mayor, es 3 veces mayor que en este, ¿sí? Y la temperatura de ebullición del solvente es I, es el valor cuando yo corto con mi eje Y, ¿sí? ¿Por qué cuando yo corto con mi eje Y?
porque es la temperatura de ebullición del solvente. Y nosotros que habíamos dicho que la temperatura de ebullición del solvente puro es con 0 concentración de soluto. O sea, va a ser en este punto de concentración y va a tener que estar sobre este eje. Ahora lo vamos a ver, que si nosotros extrapolamos la temperatura de ebullición del solvente, seguimos esta recta, y seguimos esta recta, las dos, como va a ser solvente puro, no van a tener ni sacarosa ni cloruro de calcio, las dos van a llegar a 100 grados. ¿Se entendió? Bien. ¿Por qué esto es extrapolar? Porque yo me voy de los datos, mis datos originales eran estos 3 puntos, o estos 3 triangulitos, ¿sí? Entonces, eso era lo que yo tenía seguro. Estos eran mis datos seguros. Estos 3, desde acá, o sea, con una concentración de 0,01, yo tenía ese valor en cloruro de calcio y el valor en triangulito azul en sacarosa. Así también el de 0,02 de concentración y 0,04 de concentración. Esos eran mis valores, por eso tiene una línea continua. Ahora, cuando yo digo, bueno, a ver hasta dónde me llega si bajo la concentración a menos de mi valor experimental o a más de mi valor experimental. Supuestamente, si esto es una recta, yo puedo hacer una continuidad, pero no lo sé si en algún momento esto no se satura y curva. Bueno, supongamos que yo continúo la recta, yo sé que con 0 de concentración, o sea, con la solución que solo sea solvente, o sea, que solo me quede solvente, que esto ya no sea una solución, me va a dar una temperatura de ebullición de 100 grados, porque sería agua pura. Con 0 concentración de soluto, tengo agua pura. ¿Les quedó claro eso? Perfecto. Entonces, bueno, me había olvidado que lo había remarcado, ahí está la extrapolación y llega a 100 grados. Temperatura de ebullición de solvente, 100 grados. Muy bien. El 6, el ejercicio 6, es que completen la tabla, en vez de darle los valores, tienen que completar la tabla y realizar el gráfico de la temperatura de fusión versus la concentración molar, que es lo mismo que decir en función de versus, ¿sí? Ténganlo en cuenta. O sea que voy a hacer temperatura de fusión en el eje de Y, ordenada al origen, y concentración molar en el eje X, que sería mi eje de las abscisas, ¿sí? O eje horizontal. Para una solución de cloruro de magnesio y una de fosfato de magnesio, ¿sí? Les da la constante de fusión de 1,86 grados centígrados por molar, por concentración molar, y les pregunta, lo mismo que antes, ¿cuál tiene mayor pendiente y por qué? Y que determinen gráficamente la temperatura de fusión para una concentración de 0,1, que acá no se les está dando, acá les está pidiendo a 0,03, 0,06, 0,09 y 0,12, ¿sí? Para ambas soluciones, que ahí lo que van a hacer es una interpolación, porque va a estar dentro de los valores que yo obtuve experimentales, porque 0,1 es un poquito menos de 0,12, va a estar entre este y este, el valor, ¿sí? Y que determinen gráficamente la temperatura de fusión para el solvente puro por extrapolación, porque está fuera de mis valores experimentales. Entonces, vamos a hacer la ecuación de descenso crioscópico. Otra vez, tenemos una constante, nos la habían dado. El I lo podemos averiguar nosotros a partir de la fórmula. Y la molalidad, vamos a ver. Entonces, reordenamos la ecuación, ¿sí? Y llegamos otra vez a una recta, ¿sí? Otra vez los datos son todos estos. Y ahí tenemos la ecuación. La molalidad la tenemos en el cuadro, ¿sí? Era dato. Ay, me parece que igual lo tengo. Acá está, la molalidad la tienen acá, ¿sí? Vamos a ver ahí. Entonces,
Esto es todo igual, nada más que la constante de fusión es, o constante crioscópica, es 1,86 grados centígrados por mol, por molar, concentración molar, que es la del solvente. Y bueno, entonces, para completar la tabla vamos a utilizar esta ecuación. Acá tenemos la tabla y vamos a ver que la temperatura de fusión del solvente puro, suponemos que es 0 grados, ese es dato, ¿sí? Porque el solvente puro, se acuerdan que sería el agua y fusiona a 0 grados centígrados. Entonces eso sería un dato. El I va a ser igual a 3 en el caso del cloruro de magnesio, ¿sí? Tenemos 2 cloros, un magnesio. Ahí está. Un I5 en el caso del fosfato de magnesio, porque tenemos 3 magnesios y 2 fosfatos, ¿sí? Ahí está. 3 magnesios, 2 fosfatos. Ahí está el I5, ¿sí? La constante de fusión era dato y la molaridad la tenemos todas acá, ¿sí? Entonces con esto vamos a ir completando nuestro cuadro. El primer dato, hacemos bien un ejemplo, acá lo tienen, ¿sí? La constante de fusión por el I, que era 3, en este caso, por 0,03, que era el dato de acá, más 0 grados centígrados, que era la del solvente. Y esto da menos 0,17 grados centígrados, ¿sí? El del fosfato de magnesio, ahí lo tienen, lo mismo, saco el dato, ¿sí? Voy a multiplicar por 5, son los mismos datos, pero multiplico por 5, me da 0,28, ¿sí? Y el cuadro completo me da estos valores. Ahora, este sería el gráfico que me termina dando, ¿sí? Cloruro de magnesio y fosfato de magnesio. Observen que la gráfica está hecha hacia abajo, ¿sí? Okay, hacia acá está puesto acá abajo, pero si ustedes quieren esto, lo pueden poner acá arriba y lo hacen hacia abajo, ¿sí? Observen que empieza de un número más electronegativo a 0, se va hasta 0, ¿sí? O sea, acá podrían haber puesto el eje, si ustedes quisieran hacerlo con dos ejes y poner el eje de X acá arriba y el Y en negativo hacia abajo, está bien también. El tema es que la gráfica les dé así y no les dé para arriba y que los valores los pongan en positivo, ¿sí? Se tienen que fijar bien si están hablando de temperatura de ebullición o temperatura de fusión. Si es una temperatura de fusión, van a tener que ir hacia abajo porque más grande es el valor, más negativo es y está más alejado del cero, ¿sí? Es una temperatura mucho menor a cero. ¿Se entiende? Ojo con eso, porque eso se lo mezclan muchas veces. Estos son los 4 concentraciones experimentales que teníamos. Y lo mismo que antes, como va a depender del I de Van Hoff, de la cantidad de especies en las cuales se puede separar, me va a dar esa diferencia, ¿sí? esa apertura entre una recta y la otra, esta dispersión de las rectas, ¿sí? Dice, ¿cuál tiene mayor pendiente y por qué? Dice, el valor numérico de las pendientes es mayor en la solución de cloruro de magnesio, ¿sí? Pero el valor absoluto de la pendiente es mayor en la de fosfato de magnesio, que está mucho más abajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo veíamos, cómo se justificaba estas diferencias entre las dos rectas? Era justamente porque el I del fosfato de magnesio es mayor al I del cloruro de magnesio. Las partículas en solución entonces van a ser mayores en el fosfato de magnesio que en el cloruro de magnesio.
Y por lo tanto, la temperatura de fusión, ¿sí?, de la solución, al igual que la concentración, va a ser mucho menor en la temperatura, ojo que esto es menor, en la temperatura de fusión de la solución de fosfato de magnesio con respecto a la de cloruro de magnesio. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Esto es muy parecido al otro, pero esto es de fusión y el otro de ebullición. ¿Entendió? Bien. Entonces, decía que grafiquen, que determinen gráficamente la temperatura de fusión para una molalidad de 0,1 para ambas soluciones. Y esto sería una interpolación y no una extrapolación, por lo que les decía hoy que 0,1 está acá, está dentro de mis datos experimentales, ¿sí? Entonces va a tener que venir acá. Entonces, el 0,1, ¿sí?, para las dos soluciones, el dato para el cloruro de magnesio es menos 0,56, y en el caso de el fosfato de magnesio es menos 0,93, ¿sí? Y yo esto lo puedo hacer cuando yo hago un trabajo experimental, por ejemplo, con estas 4 concentraciones, mido la temperatura de fusión y después quiero saber la de otra concentración, lo puedo hacer porque al ser esta gráfica una recta, puedo interpolar y obtener otros valores distintos que quizás yo necesito para experimentos extra, ¿sí? Puedo utilizar mis gráficos para obtener otros valores de temperatura de fusión a distintas concentraciones, como estamos haciendo. Después dice que grafique la temperatura de fusión para el solvente puro por extrapolación. ¿Y cuánto nos va a dar? Solvente puro. 0. 0, porque voy a tener 0 concentración de soluto y... Ahí está. Voy a extrapolar, voy a continuar mis rectas, ¿sí? Y estas van a llegar a 0 cuando corten en el eje de la Y. ¿Está bien? Muy bien. Vamos con el 8. Dada la siguiente solución, esto prefiero dárselos porque es bastante complicado y después muchas veces se toman en los exámenes y me parece que está bueno que tengan por lo menos, lo tengan resuelto como ejemplo para poder guiarse y estudiar, ¿sí? Se toman similares, obviamente no son iguales. Dadas las siguientes soluciones, complete las presiones osmóticas esperadas en los espacios en blanco, ¿sí? Acá tienen distintas concentraciones. Observen que esta es concentración molar, ¿sí? La M mayúscula es molar. Y la presión es atmosférica, ¿sí? Acá tienen la constante de los gases. Entonces, grafiquen un mismo par de ejes la presión osmótica en función de la concentración molar, qué diferencias observa y cómo las explicaría. Después extrapole el valor de la presión osmótica en cada caso cuando la concentración molar es 0 e interprete su significado. Y después les preguntan si las propiedades coligativas se pueden aplicar a coloides aún a altas concentraciones, que eso es una pregunta teórica, y cómo sería el gráfico de estas condiciones y fundamentos. Entonces vamos por partes. Vamos a sacar los distintos valores de presión osmótica utilizando esta ecuación, ¿sí? La concentración molar por el I, por la constante de los gases, por la temperatura absoluta. Entonces tenemos que considerar el I de cada una de estas ecuaciones, que acá teníamos I3 e I5, y los distintos datos como que les dije. La temperatura, cuando la T es mayúscula, es en temperatura absoluta, o sea que tienen que hacer 273 más la temperatura que se haya puesto. En este caso les da 298. Y haciendo los distintos, las distintas ecuaciones de acuerdo a las distintas concentraciones que tenían, van a obtener, por ejemplo, en el cloruro de magnesio, 0,37 atmósferas,
¿sí? Es un I3, y en el fosfato de magnesio con un I5, 0,61. ¿Sí? Los otros datos son iguales. Obtenemos los datos de toda la gráfica y este es el gráfico que obtenemos, ¿sí? Es presión osmótica en función de concentración. Acá observen la gráfica, acá tienen la extrapolación hasta el valor con 0 de concentración, ¿sí? O sea, con solvente puro. Y otra vez, ¿qué diferencias observa y cómo les explicaría? Justamente son propiedades coligativas y dependen del I, de la cantidad de partículas en las cuales se separa el solvente. Entonces tengo un I menor en el cloruro de magnesio que en el fosfato de magnesio. Entonces las partículas en solución van a ser menores en este que en este, y la presión osmótica va a pasar lo mismo. Va a ser menor en el que tenga menor cantidad de partículas que en el que tenga más partículas, ¿sí? Y ahí tienen la gráfica y la extrapolan para ver en cero, ¿sí? Si la concentración es cero, no hay soluto, y entonces la presión osmótica va a ser cero. ¿Sí? No voy a tener presión osmótica porque no hay ningún elemento que me la genere. Luego preguntaban cómo puedo ver estos datos con respecto a la ecuación de la recta. Y acá lo que veo es que el eje de la I era la presión osmótica, es como lo grafican. El B va a ser, tienen que pasar un poquito los datos y les va a dar que M es la pendiente, que es I por R por T, ¿sí? M, y B es la ordenada al origen, como siempre, que es 0, y M, que es la concentración molar, va a ser X, ¿sí? X e Y, ya saben, la presión osmótica en función de la concentración molar, esos son los datos Y y X, y la pendiente va a estar dado por todos los otros datos. ¿Está bien? Y siempre, bueno, la ordenada al origen es verdad. ¿Y qué pasaba si se comportaban igual los elementos? Esto lo vimos en la última parte de la clase, cuando la concentración es muy alta con los coloides y cuando no. Entonces, si las concentraciones son bajas, ¿sí? se comporta como una solución verdadera, y en el caso de que las concentraciones del solvente sean altas, comienza a haber esta discrepancia en la gráfica por un aumento de la presión osmótica, ¿sí? ¿Se acuerdan? Porque las partículas se empiezan a embeber con agua y va a aumentar la presión, ¿sí? Última pregunta, dice, indique si es verdadero o falso y justifique. Esta se las voy a dejar para que la hagan ustedes, porque ya es súper tarde. Se las dejo para que la vean ustedes, ¿sí? Si tienen alguna duda, me la consultan posteriormente o se la consultan a Ariel, no hay problema. Pero esto es parte de la teórica, así que la van a poder resolver. Esto de la última parte de los ejercicios que eran de los primeros que habían visto. Muy bien. Voy a compartir. Ahí. Bueno. Ahora, lo que voy a hacer es pegarles el link para que puedan entrar a hacer las preguntas, ¿sí? Del Google Form. Y los pego acá y ustedes entran. Pero no hay que hasta terminar el mail.